Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito del tema de la sequía, de la parte técnica, no tanto de lo político, sino que de la problemática que esto representa a nivel nacional, a nivel regional, diría yo, en los últimos 4 o 5 años, con más intensidad, pero que en realidad es una cuestión que viene ya de varias décadas, donde la tendencia es cada vez más dramática en épocas de niño, ¿no? como estamos ahora. Es un fenómeno recurrente además en la historia de la humanidad. Muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia se han extinguido incluso por cuestiones climáticas, y todo por una interacción irresponsable y yo diría sin considerar consecuencias a largo plazo, por diferentes motivos, por lo que sea, por ignorancia en aquel momento, por descuido, por egoísmo, por lo que quieran, pero la realidad es que recurrentemente la humanidad y todas las civilizaciones a lo largo y a lo ancho del mundo, desde el sureste asiático hasta el Centroamérica con los mayas, los romanos, todas las civilizaciones más importantes de la historia tuvieron una crisis climática que derivó siempre o casi siempre en una sequía. Una sequía que sigue con una pérdida de productividad de las tierras y una incapacidad de abastecer de alimentos a las sociedades. Y eso finalmente terminó extinguiendo a las poblaciones. Los mayas pasaron en pocas décadas de ser 5 millones de personas a unas 500 o 600.000 personas. Entonces, el ser humano, a pesar de que esto ocurre, está documentado, está estudiado por arqueólogos, por científicos, lo documentan, parece que el ser humano no aprende nunca. Y nuevamente, y ahora sí me voy a meter en lo que es Sudamérica, estamos atravesando una de las peores sequías de la historia. En particular esta de este año fue una de las... Yo diría, comparándolo, es difícil comparar porque primero no había mediciones hasta el 62 que se empezó a medir las precipitaciones. Antes del 62 no había buenas mediciones. Pero si uno se pone a comparar, y lo he hecho porque tengo algunos intercambios con algunos productores que me dicen no, la del 62 fue peor. En realidad yo no encontré bibliografía que me pueda demostrar con números que la sequía del 62 o la del 2005 o la del 2008 fue peor que esta. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas de pérdida total de producción. Entonces, nosotros siempre que hablamos de clima, tenemos que pensar en una cuestión, primero global, que hay una crisis climática global. Eso, de a poquito, si bien hay algunos que no lo creen todavía, pero cada creo que está más aceptado casi por toda la sociedad, y en los últimos años también por la política. También los dirigentes políticos empezaron a hablar de cambio climático y empezaron a poner agenda climática, y se hacen cumbres, y se hagan leyes, y eso por lo menos es un avance. Antes, décadas atrás, esto ni siquiera se hablaba de la problemática climática. Pero como decía, siempre hay que hablar de cuestiones globales, también cuestiones regionales que hacen al clima, y también cuestiones locales. El clima es todo, es un gran conjunto de variables muy difíciles de predecir, ¿no? Y que hacen a una condición específica local, ¿no? Que en este caso es o llueve o no llueve. Tan simple como eso y tan importante como eso. La productividad de Sudamérica depende en un 70% de la lluvia. El 70% del PBI de Sudamérica depende de la lluvia. Entonces, si uno ve dónde estamos situados globalmente, hay sectores del corazón productivo de nuestro país que están aproximadamente a los 30 grados de latitud, en latitud sur. Y a esa latitud, en el mundo, están los desiertos.
Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos un desierto en Argentina a los 30 grados de latitud sur, si en todo el mundo a los 30 grados están los desiertos? Está el Atacama en Chile, está el Sahara, siempre a los 30 grados, y acá no. Y eso es porque tenemos una condición regional específica, que es un milagro de la naturaleza, que son dos cosas: la cordillera de los Andes y el Amazonas. Dos factores regionales, están hablando más específicamente de Sudamérica, son factores regionales, no globales. Lo global tiene que ver con la niña y el niño, que lamentablemente nadie pudo hacer nada ni va a poder hacer nunca nada en la historia de la humanidad. Son fenómenos planetarios. Sin embargo, las cuestiones regionales es donde nosotros por lo menos tenemos el campo de acción. La cordillera de los Andes está ahí, no se va a mover. Pero el segundo gran factor es el Amazonas, como dije. Y entonces, ¿qué pasa con el Amazonas? El Amazonas es la gran bomba biótica de agua que nutre de agua todas las latitudes del mundo, incluida la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay. Es una bomba de agua enorme que genera ríos de nubes que bajan y que llenan de agua y que en realidad generan las condiciones para que en esta zona lluevan por lo menos 1000 milímetros promedio por año. Es lo que llueve acá aproximadamente. Cuando estamos en periodos de Niño, en la otra estación, el agua nos viene más del Pacífico y ahí zafamos. Podemos tener mucho más del promedio de precipitación. Sin embargo, cuando viene la Niña, ahí dependemos exclusivamente de las corrientes de agua que vienen del norte. Y esas corrientes de agua que vienen del norte se ven interrumpidas y se ven amenazadas por la deforestación del norte, que nosotros mismos hacemos en nuestro país. 65.000 hectáreas por año de deforestación, incluidos todos los gobiernos. Acá no se salva nadie. Y venimos creciendo. Hace un par de años eran 50.000 hectáreas por año. Hoy este año batimos récord, 65.000 hectáreas por año de deforestación en el norte de nuestro país. Salta, Jujuy, todos los partidos políticos que quieran. Hacen todo lo mismo. No se salva nadie. Son 60.000 hectáreas que se pierden, y lo que se pierde con eso es la capacidad de arrastrar esa lluvia que viene del norte cayendo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque lo que quiero explicar es que esto no es una cuestión de la Niña nomás. Esto no es una cuestión de la Niña. Como dice el expediente al principio, cuando el presidente de la ciudad rural dice, como consecuencia de la Niña. Yo le sumaría, como consecuencia de la Niña, y como consecuencia de la deforestación. Son dos cosas que afectan la sequía. Es una cuestión que ya en el mundo no se discute esto, lo discutimos acá nomás. Hoy en Argentina hablar de deforestación es mala palabra, incluido para muchísimos productores rurales con los cuales tengo intercambio y discutimos y no nos ponemos de acuerdo muchas veces. Pero de eso se trata también, ¿no? De esto de la política, de tratar de discutir incluso con el que no está de acuerdo y que no coincide con lo que estoy yo manifestando en este momento, pero a pesar de eso, entendernos, respetarnos y llegar a un acuerdo y llegar a soluciones reales. Como estamos votando hoy este expediente, que es no es una solución, es una ayuda y muy oportuna y muy bienvenida. Entonces, yo invito a todos los que estamos acá, somos, por supuesto, dirigentes políticos, seguiremos o no seguiremos ocupando espacios de poder, eso lo veremos con el tiempo, pero no quiero dejar de dejar este mensaje en el Consejo Deliberante porque es un ámbito donde esto quedan actas, que llega a oídos, quizás no me escuchan, quizás sí, no me interesa, pero quedan actas y ojalá que me escuchen. Porque esto que estoy manifestando es, por supuesto, una posición conservacionista, como es la mía. Yo soy un conservacionista, y los conservacionistas con los productores tenemos que encontrar un punto de acuerdo. Y eso se va a poder hacer. Pero se va a poder hacer en tanto y en cuanto la política tenga más conservacionistas. Espero que en los próximos años esto sea así, porque es necesario que estén las dos partes del mostrador en el poder.
No podemos dejar todo en manos de los productores, ni todo en manos de los conservacionistas porque no vamos a ningún lado. Tenemos que estar todos. Gracias.